Pero con lo que el tema con el que sí quiero empezar es justamente hablando sobre la crisis entre México y Ecuador. Lo platicábamos desde el viernes, es un tema bien delicado y hoy en la mañanera se dio información al respecto porque ya todo el equipo de la Cancillería pues está en México, todos están acá, regresó todo el equipo pues, todo el equipo de México que estaba en Ecuador y lamentablemente vi algunas notas relacionadas con Jorge Glass, el ex vicepresidente de Ecuador, que fue secuestrado, detenido, violando todo tipo de procesos, violando todo tipo de ley, donde los medios dicen que se intentó suicidar. Recuerdo lo que dijo nuestro representante en Ecuador, que puso el cuerpo y todo, diciendo que lo iban a matar. Entonces aquí empiezan a entrar una serie pues de, híjole, de preocupaciones, yo sí lo quiero decir, de muchas preocupaciones que se están presentando dentro de la situación entre México y Ecuador. Y para eso, sin más, yo le quiero agradecer infinitamente, de verdad, con todo el corazón, a mi querida Gabriela Rivadeneira. Ya la hemos tenido en este espacio, actualmente está en el Instituto Ideal, pero ella, ella de cuerpo y alma sabe muy bien lo que está pasando en Ecuador y todo lo que tiene que ver con esta situación. Mi querida Gabriela, yo te agradezco muchísimo que te conectes. ¿Cómo estás? Bueno, realmente, primero déjame decirte que adolorida por todo lo que está pasando, pero además muy enfadada porque la decisión que tomó el presidente Daniel Noboa es una decisión que pone en riesgo a todo el país, lastimosamente en una relación histórica con México que tiene mucho que contar y que lastimosamente para nosotros ha significado también enfrentar todo este reto mundial de que por primera vez el mundo en concierto, independientemente de todas sus identidades políticas, tendencias, etcétera, rechacen tan contundentemente una acción que por donde le miren es para perder. Yo no sé realmente qué fue lo que estaba pensando Daniel Noboa, pero hoy lamentamos lo que está pasando y obviamente conversarlo aquí contigo, Meme, siempre va a ser un placer para mí y no, gracias porque además México ha sido tan digno que con lo que hizo el Ecuador hubiera podido declararle una guerra infernal y ha sido muy cauteloso, ha medido mucho el tema de las acciones de México y eso de por sí ya merece el agradecimiento del pueblo ecuatoriano frente a la actitud de México en este momento. Gabriela, tú estuviste en la Asamblea Nacional, fuiste presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador y además eres una de las exiliadas del correísmo, lo has vivido en carne propia. La situación de Jorge Glass estaba solicitando justamente su traslado a México como un asilado, estaba en ese trámite cuando entonces el gobierno de Ecuador decide que va a irrumpir en algo que bien mencionas, unió a todos Estados Unidos, se puso, o sea, todos estamos de acuerdo en que esto fue hasta mi ley, en que esto fue un abuso y una violación a las leyes internacionales y demás. Mi pregunta es ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que estuvo atrás de Daniel? O sea, ¿hay una experiencia? ¿Qué pasa con el presidente de Ecuador que toma la decisión y dice, voy a pasarme todo tipo de reglamentos y voy por Jorge Glass? Yo creo que es un cúmulo de factores. En realidad no se puede observar el momento que estamos viviendo en el Ecuador sin enmarcarlo en el tema de la guerra judicial, que es un formato regional que lo hemos vivido en el Ecuador los últimos 7 años. No es aislado, no es un tema de Lula en Brasil, de Cristina en Argentina, de Correa en Ecuador, es un tema de un formato de aniquilamiento, no solo de personas, sino de procesos políticos transformadores, y eso también, como yo lo digo siempre cuando hablamos de guerra judicial, también es una alerta para México, a pesar que ya vivió escenarios de guerra judicial, no lo han vivido sistemáticamente y eso puede empezar a operar frente también a la transición que se está viviendo y que se va a vivir en los próximos meses en México. Y esto es doloroso porque han tenido una persona presa 7 años, a un inocente 7 años preso. Y lo digo porque Jorge Glass fue apresado en marzo del 2018 después de la ruptura entre Lenín Moreno y Rafael Correa. Recordemos, Lenín Moreno gana por la Revolución Ciudadana y de manera inmediata da un giro y empieza un acto de traición en el Ecuador, no solamente a la persona, sino a la patria. ¿Eso qué consiguió? Que Lenín Moreno, Guillermo Lazo y hoy Daniel Noboa mantengan un ámbito de cortinas de humo a través de estos shows y estos espectáculos que lo único que buscan es irlos legitimando en algo que no han podido resolver, que es la guerra contra el crimen organizado y contra la inseguridad en el Ecuador. Es decir, cada vez
que estalla un escándalo en contra del gobierno frente al tema de la inseguridad y del narco, entonces ponen la muletilla de que es culpa del correísmo y uno de nosotros es entregado prácticamente en esto, y Jorge Glass se le ha llevado la peor parte. Jorge Glass ha estado 2 veces preso antes que esta, hoy como asilado político, nuevamente secuestrado desde esta intromisión que realiza el gobierno ecuatoriano en la Embajada de México, causando además un acto ilegal internacional, lo cual va a costarle muchísimo al gobierno y al pueblo ecuatoriano, y todo esto por un profundo, primero, odio, y segundo, la necesidad de que en este momento, frente a la campaña electoral, a la consulta del 21 de abril y a la presidencial de febrero del 2025, supuestamente poner un manto de el mano dura. Entonces, hoy lo dijo en un discurso en la mañana, dice justamente Daniel Noboa que él está convocado a la utopía de la justicia y que todo delincuente tiene que estar en prisión. Y eso es utilizado como supuestamente un justificativo para todas las acciones ilegales que ha cometido en los últimos días. Entonces, no es fortuito, no es casual. En Ecuador hemos vivido este tipo de campaña de manera sistemática, tanto así que el día de ayer un medio de comunicación corporativista, uno de los más importantes, su titular era: correísmo causa nuevamente crisis diplomática, es decir, no asumen sus responsabilidades, y mientras eso pase, la patria está devastada, devastada. Somos el país más inseguro y violento del continente en este preciso momento. Mira, Meme, contigo habíamos hablado en una entrevista anterior sobre todos los hechos que se dio en enero, ese show que de la toma en vivo del canal televisivo, de las bombas Molotov, es decir, un día de caos. A propósito de la fuga de Cito, uno de los cabecillas más importantes de la banda criminal en Ecuador. Ahora ya nadie se pregunta de Cito. Ahora nadie sabe dónde está Cito, ni le importa. Lo que importa entonces es poner una cortina de humo, donde un conflicto diplomático se le salió de las manos al presidente Noboa, y hoy va a enfrentar realmente un concierto internacional que tiene que ser disciplinador en contra de los que tomaron la decisión, que es Noboa, sus ministros, y entre esas una ciudadana mexicana que hoy funge como ministra del Interior, que es la que dio la orden a la policía y a las Fuerzas Armadas para hacer la toma de su propia embajada. Esas son las inconsistencias, las contradicciones que estamos viendo de manera permanente, y que lamentamos que Ecuador nuevamente se convierta en un punto de saber qué es todo lo que no se debe hacer. Y esa responsabilidad debe tener Daniel Noboa. Justo es lo que te iba a preguntar, porque vi muchos medios decir, es que son mexicanas las que están encabezando, pero llegaron porque son cercanas a Noboa, porque son amigas de Noboa. ¿Qué rol tienen ellas? ¿Qué peso tienen ellas? Pero sobre todo lo que te quiero preguntar, Gabriela, es que la situación política del Ecuador en este momento, ¿en dónde estamos? Porque yo veo que hay... bien menciona, siempre que hay una crisis, correísmo, es que es correísmo, siempre es culpar al correísmo y es sacar la tarjeta del correísmo, pero hay un miedo al correísmo porque regrese. ¿Y cuál es la situación política? ¿Qué es lo que ellos están viendo que quieren impedir en el Ecuador? Lo que acabas de decir es absolutamente claro. Tienen pánico a que la Revolución Ciudadana, o peor aún, que Rafael Correa regrese al Ecuador, porque si Rafael Correa regresara el día de mañana, gana nuevamente la posición electoral. Y nosotros hemos sido absolutamente claros en retomar un gobierno de la redistribución de la riqueza y de la soberanía, lo cual no conviene ni a las élites económicas, ni al gobierno de los Estados Unidos a través de su Departamento de Estado y del Comando Sur, que hemos visto nuevamente en la región en diferentes episodios de los últimos días en la región, pasearse prácticamente nuevamente como su patio. Y eso es sumamente preocupante. Pero a ver, ¿de qué estamos hablando en este momento? Desde el año 2018, Meme, amigos y amigas, se lleva en el Ecuador una crisis carcelaria sin precedentes. Es decir, somos el país con mayor número de PPLs asesinados en las cárceles, ¿no? Esto además con una injerencia directa de prácticas que han tenido dos carteles que han crecido rápidamente en territorio ecuatoriano, que es Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Recordar que el expresidente banquero Guillermo Lazo no terminó su periodo presidencial porque se comprobó
que su cuñado estaba involucrado en la mafia albanesa que entró a disputar el territorio a estos dos cárteles y eso fue el causante de todo un desequilibrio territorial y con la ausencia del Estado, pues no solamente profundizaron una crisis carcelaria de donde operan los carteles del crimen organizado, sino además una crisis económica, crisis de salud, crisis migratoria. Somos el segundo país con mayor número de muertos en la selva del Dairén y eso es absolutamente doloroso. Y en esas condiciones tan lamentables y vulnerables en las que se encuentra el Ecuador, el presidente, en vez de tomar acciones para dar respuesta a las necesidades inmediatas de la gente, lo que hace es hacer un conflicto del nivel que tenemos. ¿Quién lo ejecuta? Una ministra que en 3 días sacó la nacionalidad ecuatoriana. Ella es una empresaria mexicana muy cercana a las corporaciones Noboa. Sabemos todo lo que significa. Solamente una línea para recordar: Daniel Noboa es el hijo de la persona más rica del Ecuador y además el mayor deudor del fisco. Él tiene una serie de corporaciones, entre esas bananeras, entre otras corporaciones. Bueno, la señora Mónica Palencia es una ciudadana empresaria mexicana, muy cercana y con muchos nexos en las corporaciones Noboa, que pide ser nacionalizada el 20 de noviembre del 2023 y la nacionalizan el 23 de noviembre del 2023. Es decir, en 3 días se canalizó una nacionalización récord. Quienes vivimos en México como residentes permanentes sabemos que tienes que cumplir al menos 2 años viviendo en el país, toda una serie de exámenes, de aprendizajes, de pasar por un proceso que no te toman 3 días, te toma al menos meses, 6 meses, 1 año. Es decir, ese sí fue un tema antojadizo. ¿Para qué? Para nombrarla ministra del Interior. De tal manera que eso también, hablando con las compañeras y compañeros de acá, pues eso significaría prácticamente un delito de traición a la patria, porque haber autorizado el ingreso de la policía a su propia embajada, pues tiene que ser analizado con toda la seriedad del mundo también. Gabriela, un par de preguntas porque ya sé que te vas a ir. En el tema de Daniel Noboa y de particularmente de Mónica Palencia, la derecha ha subido muy rápido en el Ecuador, ha tenido eh, mucho auge. ¿A qué se debe? ¿A qué lo ameritas en particular? Yo creo que no quisiera poner en la balanza solo la culpa de la derecha. Creo que aquí hay que matizar. Creo que uno de los errores de los gobiernos de izquierda en la primera década del siglo XXI fue no acompañar el cambio de la matriz cultural. ¿A qué me refiero con esto? Que mientras nos concentrábamos en hacer muy buenos gobiernos, que en la práctica sacaron a 70 millones de latinoamericanos y latinoamericanas de la pobreza, es lo más pragmático que hemos podido tener en la historia de nuestros países. También nos olvidamos de acompañar esa salida de la pobreza y lo que hicimos fue que esa cantidad de gente ingrese a clases medias no consolidadas, que además se meten al aspiracionismo porque entran a un mundo del comercio, del mercado. Pues esta idea de libre mercado te motiva al aspiracionismo. Y cuando no lo acompañas, entonces las cosas materiales empiezan a ser parte de tus necesidades básicas cuando te olvidaste que fuiste empobrecido y que puedes volver a ser empobrecido con malas decisiones de gobierno. Eso nos pasó y las clases medias no consolidadas se convirtieron en los primeros detractores de los procesos de transformación y de los procesos de izquierda en ese momento. Además, una arremetida mediática sumamente fuerte. La guerra judicial se puede ejecutar porque hay un amparo de un mensaje y una retórica de comunicación que actúa a nivel internacional donde te ponen la muletilla de la corrupción. Y esto lo dejo muy claro, como decía al inicio, también por lo que podemos ver en México. ¿Cómo gana Andrés Manuel? ¿Qué gana Lula? ¿Qué gana Correa? ¿Qué gana Petro? Es decir, la lucha contra la corrupción en nuestros países es una lucha que además reivindica la ética por sobre en lo público. Y la ética va de la mano con la verdad. Generas confianza, credibilidad de la gente. Entonces la derecha, que no puede ganar en las urnas con estos procesos, empieza a atacar en este plan sistemático para que la gente deje de creer en sus líderes. Y en eso, este manto de corrupción, a la muletilla de corrupción, les ha funcionado. No porque seamos corruptos, porque ningún acto de corrupción se ha podido controlar. Memes, sabemos bien el caso de Rafael Correa, condenado no por corrupción, sino por influjo psíquico, el caso de 7 años de prisión de Jorge Glass, sin que se le compruebe ninguno de los delitos que supuestamente le impugnan.
Mi caso por instigación, otros casos por instigación y rebelión, es decir, todos hechos políticos reconocidos además por los organismos internacionales a los que hemos acudido, pero han sido impecables. Medios de comunicación corporativistas, élites económicas y Departamento de Estado de los Estados Unidos han sabido actuar de manera impecable en una reconfiguración de derechas regional que cada vez es más alarmante porque se vuelve más violenta. Y hablamos entonces del neofascismo, que al final termina siendo el fascismo implementado a través de la política de Estado, como lo que vimos con Bolsonaro en Brasil, con Trump en Estados Unidos, o ahora vemos con Milei en Argentina. Entonces realmente es doloroso porque, insisto, no es un caso del Ecuador, el Ecuador se adscribe en esta lógica y lo que hace la derecha, las élites económicas, es usar muy bien su poder fáctico, su aparataje para poder generar imaginarios que afectan directa y profundamente a las democracias en nuestros países. Ahí está, perdón. ¿Qué saben de Jorge Glass? ¿Qué es lo que saben ustedes? Esta última noticia de que se intentó suicidar me parece muy preocupante. De por sí es un tema que preocupa. Roberto Canseco dijo, lo van a matar en la cárcel. ¿Él corre peligro? Primero, Meme, ahora que lo nombras a Canseco, decir que nuestra gratitud con la embajadora Raquel y con Canseco, que fueron los que también nos recibieron a nosotros y convivieron con nosotros 3 meses en la Embajada de México en Quito, allá en el 2019. Y lo digo porque además no solo es respetar el derecho humano internacional, respetar los tratados internacionales, sino además volver a esto que Andrés Manuel lo plantea con tanta claridad, el humanismo. Y yo creo que eso nos hace tanta falta hoy más que nunca. Y es el caso de Jorge Glass. Cuando lo secuestran ahora a Jorge Glass y lo sacan desde la embajada en este acto arbitrario, violento, grotesco, lo que hacen es llevarlo de manera directa a un centro de reclusión en Quito. Lo mantienen ahí toda la madrugada y a primeras horas lo trasladan a La Roca en Guayaquil, que es el centro de reclusión más peligroso que tiene el país, y lo pone en efecto en las celdas de las personas de alta peligrosidad. No conforme con esto, lo que hacen son procedimientos absolutamente absurdos de tratamiento donde ni su abogado ni sus familiares han podido ver personalmente la situación de Jorge Glass. Cuando hoy de mañana sale la noticia de que Jorge es trasladado a una casa de salud, hasta el momento nadie lo ha podido ver. Y yo me quedo con la versión más cercana, que tal vez podría ser la de su abogado, que sacó un comunicado a horas de la tarde en el sentido de relatar todo lo que había pasado durante el día. Jorge estuvo muy grave desde primeras horas de la mañana, sin embargo, fue recién al mediodía que asistió una ambulancia para trasladarlo a una casa de salud, y hasta este momento no tenemos noticias de cuál es su verdadera situación, lo cual nos preocupa, y volvemos a responsabilizar de la vida de Jorge Glass a Daniel Noboa, presidente de la República del Ecuador, porque al hacer además un asilado político mexicano, México no solo podría pedir sanciones al Estado por la inviolabilidad de la sede diplomática basado en el Tratado de Viena, sino que además también el tratamiento que se le ha dado a una persona asilada política por el Estado mexicano. De tal manera que esperamos realmente que eso pueda salvaguardar la vida de Jorge Glass, pero además separar claramente cuáles son las sanciones que se pueden emitir al gobierno de Daniel Noboa y a quienes ordenaron esta nefasta violación del derecho internacional, separarla claramente de la voluntad de todo un pueblo que, más allá de este momento, es un pueblo que reconoce una larga historia de relación binacional entre Ecuador y México, y donde se ponen en riesgo muchas cosas, temas migratorios, tema de inversiones, tema comercial, pero sobre todo el tema humano. Y eso siempre es lo que vamos a tratar y convocar, recuperar, sostener y luchar siempre. Somos una zona de paz, y esa zona de paz tiene que ser respetada por todas y todos. Gabriela, yo te agradezco mucho. Vamos a estar en contacto. Yo sé que hoy nos fuimos un poco rápido, pero es un tema al que le queremos dar mucha cobertura porque lamentablemente veo mucha falta de información. No hay comunicación con Jorge Glass y vemos que sí, al menos internacionalmente la comunidad se solidariza, pero pues sí, la mano de Estados Unidos ahí ha estado y de otros intereses. Entonces, te pido por favor que lo que necesiten, pues ya sabes que aquí es su casa para hacer eco de esta información. Gracias, Meme, a ti, gracias a todas y todos, gracias al pueblo mexicano.
Primero, por comprender la situación, por separar las cosas. Y segundo, también nuestro agradecimiento y también decirles que muchos ecuatorianos y ecuatorianas nos sentimos avergonzados por las acciones de un presidente improvisado. Y que ante eso esperamos que lo más pronto posible podamos retomar las mejores relaciones que siempre hemos tenido entre los dos países. Así que un abrazo fuerte a todas y todos. Gracias por estar pendiente del Ecuador en un momento tan complicado. Y también a ti, Meme, siempre gracias por invitarme a este espacio. Estamos hablando pronto, un abrazo y toda la solidaridad.